Bueno. Buenas tardes a todos. Como decimos en México, pocos pero sinceros. Vamos a comenzar esta charla que espero sea atractiva para ustedes. No ponerme muy científico, sino ser un poco más técnico, donde hablaré de las experiencias de laboratorio, pero esa interacción con el campo que también es de mucho aprendizaje para nosotros. Primero, quiero agradecer al ingeniero Jorge Encalada Villasis, presidente de la Asociación de Exportadores de Banana del Ecuador, al ingeniero Paul Vera Glises, coordinador del Comité Científico y director del Observatorio Estadístico de Banano, por hacer posible que yo esté aquí hoy con ustedes. Bueno, vamos a hablar de un tema que tiene mucho que ver con estrés. Vamos a hablar de el villano, ¿sí? El victimario y la víctima. Y al final de cuentas vamos a entender que ambos organismos viven bajo una condición de estrés oxidativo constante. Entonces, comenzamos. Bien, desde su llegada en los años 70, el hongo hemibiotrófico Pseudocercospora fijensis, agente causal de la cigatoca negra, pues prácticamente modificó el manejo de las plantaciones de banano. Esta modificación que ha ido creciendo, especialmente en el uso de fungicidas de contacto, el número de aplicaciones de fungicidas de contacto y sistémicos, pues nos habla de un organismo que tiene un arsenal y una serie de estrategias para poder evadir prácticamente todo lo que le haga daño. Podemos notar que el hongo primero tiene una estrategia adaptativa de crecimiento lento. En el laboratorio también nos crece lento, en las hojas nos crece muy lento. Vemos manifestaciones 20 días después de que prácticamente la hifa penetró a través del estómago. Este hecho de adaptación estratégica le ha dado condiciones para poder tolerar al mancozeb. Si recordamos la historia de cómo llega el hongo a la hoja, pues la espora llega, se pega a través de unas adhesinas, crece epifíticamente durante algunos días, de 3 a 5 días, y encuentra un estoma y penetra. En ese tiempo el hongo está expuesto a luz ultravioleta, está expuesto a residuos de mancozeb o a la aplicación de mancozeb si ese día pasó la avioneta, pero el hecho de que el hongo tenga esta capacidad de resistir un ambiente oxidativo le da la capacidad de sobrevivir y poder penetrar a través del estoma y colonizar lentamente. Una vez que ha ido colonizando entre los espacios intercelulares, él empieza a jugar con estrategias antihormonales. ¿Cómo logra estas estrategias? Bueno, pues a través de la secreción de algunas proteínas. Hoy llamamos a este conjunto de proteínas secretoma o proteínas que son parte de un mecanismo de virulencia que le llamamos proteínas efectoras. Lo que hace este conjunto de proteínas, por ejemplo, ABR4, lo que hace es evitar que el hongo sea reconocido por la planta. Por un lado, la planta libera quitinasas y esta proteína ABR4 se pega a la quitina de la pared celular del hongo, evitando la degradación. SP6, por ejemplo, es una proteína que hace que o limpia del ambiente de la hoja todos los residuos de quitina del hongo al momento de estar creciendo y multiplicando. Recordemos que los hongos tienen la capacidad de remodelar su pared celular y en ese proceso de remodelación liberan pequeños fragmentos de quitina y si esos fragmentos de quitina son reconocidos por la planta, pues hay un ataque de la planta hacia el hongo. Entonces el hongo evita eso. Se ha determinado a través de estrategias de proteómica y de biología de transcriptómica la presencia de 2.686 proteínas solo en la pared celular del hongo. Dentro de estas hay algunas que llaman mucho la atención, como 24 factores de virulencia, pero en especial esta proteína, la NOX o la NADPH oxidasa, de la cual vamos a estar hablando recurrentemente,
tanto para el hongo como para la planta, ¿sí? Así como algunas proteínas que le llamamos moonlight, que son proteínas que se enclavan, que son pues difíciles de encontrar en la pared celular, pero al meterse ahí le dan una característica de resistencia al estrés oxidativo y, por supuesto, a la defensa de la planta. Lo interesante de este hongo es que, como saben, tiene una fase biotrófica. En esa fase biotrófica, a través de la secreción de algunas proteínas como la salicilato hidroxilasa, se degrada el ácido salicílico y por lo tanto no se despierta la defensa de la planta. El hongo va modulando esta cantidad de ácido salicílico hasta que él decide pasar al lado oscuro, es decir, pasar a ser necrosis. Cuando entra en el programa de necrosis, esta enzima, la salicilato hidroxilasa, desaparece y aumenta la concentración de salicilato y etileno, induciendo la senescencia que ayuda al hongo para poder matar más fácilmente a las células vegetales. Y por otro lado, el hecho de que aumente salicilato o ácido salicílico se inhibe la secreción o la actividad del ácido jasmónico. El ácido jasmónico es una hormona que controla el engrosamiento de la pared celular, induciendo callosa, induciendo algunas enzimas también de tipo oxidativo, y por lo tanto el hongo tiene un camino libre para causar la degradación. Entonces el hongo juega con los estados hormonales de la planta, llega a un estado donde hay una gran concentración de peróxido, y ese peróxido de hidrógeno hace que el hongo todavía se vuelva más agresivo y empieza a secretar melanina a los tejidos foliares. Y esa melanina ahí, como un pigmento, puede sumar a la condición necrótica, ayudando al hongo a obtener nutrientes de esas células muertas y así completar su ciclo de vida. Un tema interesante es que estos hongos tienen sexo, ¿sí? Tenemos hongos mating type 1, hongos mating type 2, que son genes que regulan la reproducción de tipo sexual ligada principalmente a los estados necróticos. Entonces, esta recombinación de una serie de hongos colonizando el tejido foliar, pues nos genera nuevas variantes genéticas. En la experiencia que hemos tenido en México en el laboratorio, hemos encontrado de 20 a 30 variantes genéticas, no en un huerto, en una misma hoja. Eso significa que cuando el productor pasa a la avioneta, lo único que está haciendo es seleccionando a las cepas más resistentes a los fungicidas. Bien, en esta recombinación que normalmente, si el productor tiene una relación 2:1 en las poblaciones de hongos del mating type, pues el productor está en problemas. ¿Por qué? Porque esta recombinación genética va a aumentar esas poblaciones diversas del hongo en el mismo huerto. Se forman las ascosporas, que tienen la capacidad de dispersarse más de 50 kilómetros. Se han medido de 8,000 a 30,000 esporas por metro cúbico, y el hongo le gusta esporular por la mañana. Hay datos que la incidencia o el número de esporas liberadas ocurre entre 8 y 8:30 de la mañana, ¿sí? Bien, esta recombinación genética tiene un efecto directamente sobre la resistencia a los fungicidas. Y este hecho fue el que nos llamó la atención hace ya 20 años, ¿sí? En 2005 nos hicimos algunas preguntas de cómo este hongo podría sobrevivir al estrés químico causado por los fungicidas. Más allá del efecto directo sobre la proteína blanco, todos estos fungicidas tienen la capacidad de causar estrés oxidativo por alguna alteración metabólica, ¿ok? Directa o indirectamente. Hoy en día sabemos que el hongo tiene mutaciones para tubulina de los extintos benzimiazoles en el tratamiento de cigatoca,
tiene mutaciones, varias mutaciones en el gen CYP51 o la alfa-demetilasa del eburicol, que es una enzima participante en la síntesis del ergosterol, una molécula que estabiliza las membranas celulares del hongo. Entonces, si nosotros eliminamos ese ergosterol, que sería el análogo del colesterol en nuestras membranas, el hongo sufre, ¿ok? Entonces, lo que ha hecho, pues, ha generado una gran cantidad de mutaciones. Ahorita vamos a dar un ejemplo propio de laboratorio, así como los inhibidores Q0 con mutaciones en el citocromo B o mutaciones en el gen o la subunidad de la succinato deshidrogenasa B. ¿Ok? Entonces el hongo se defiende perfectamente de los agentes, de los fungicidas sistémicos a través de mutaciones, pero los fungicidas de contacto como mancozeb o como el clorotalonil, el hongo ha desarrollado un esquema de protección a través de síntesis de moléculas antioxidantes. E incluso, como vamos a mostrar en una diapositiva, el mancozeb induce la formación de melanina en la pared celular del hongo. Entonces, es un buen toro, es un buen reto. Bien, hablando de mutaciones, nosotros hicimos un aislamiento hace algunos años, unos 10 años, de todas las regiones productoras de banano del país y encontramos mutaciones diversas. Aquí es un ejemplo simple de CYP51 donde vemos que mutaciones tanto en tipo como en número de mutaciones en la misma proteína, en la misma cepa, confieren cambios dramáticos en la concentración de fungicida que debe ser utilizado para tener el mismo efecto. Por ejemplo, esta cepa que se muere prácticamente o se detiene su crecimiento en 0.25 partes por millón, pues no tiene ninguna mutación. Pero, por ejemplo, esta, la 102 aislada en el estado de Yucatán, pues tiene 2 mutaciones en posiciones de la misma proteína diferentes, que le da esta capacidad de tener, o de nosotros poder inhibirla con concentraciones pues muchas veces mayor a la cepa no mutada, ¿no? De 0.25 a 12.5 veces. Bien, es obvio que el manejo intensivo de fungicidas en plantaciones ha incrementado la dosis, número de aplicaciones y la dosis de fungicida para causar inhibición, para causar un control o para detener la quema de la hoja, ¿sí? Y estos ciclos, sabemos, o este número de aplicaciones, no solo está ligado directamente a las poblaciones del hongo, sino también a la emisión foliar. Entonces, los ciclos de fungicidas van modificándose en función de esa emisión. Pero también es cierto que si nosotros usamos constantemente estos fungicidas, vamos a ir modificando estas sensibilidades. Por ejemplo, el estado de Tabasco es uno de los estados donde se aplican un mayor número de ciclos, hasta 52 ciclos al año de fungicidas, versus 12, 25 ciclos en el trópico seco que incluye Jalisco, Colima y Michoacán. Colima y Michoacán tienen mayor número de hectáreas y por lo tanto tienen un mayor número de aplicaciones. Jalisco tenía pocas aplicaciones, es un área pequeña de cultivo y lo podemos ver simplemente en la respuesta al propiconazol, ¿sí? Todavía teníamos poblaciones en Jalisco del hongo sensibles a una concentración de un ppm, por ejemplo. Este tema, esta migración incluso de las esporas y la contaminación cruzada que existe entre las plantaciones de Colima y Jalisco, que no están muy alejadas, estamos hablando en un radio de 30 a 80 kilómetros, ¿sí? Pues ha llevado que hoy en día en el trópico seco, es decir, Jalisco, Colima y Michoacán, lleguemos a 48 aplicaciones. Es decir, el número de veces de fungicida hace que el hongo se adapte a estos químicos y por lo tanto el productor tenga que aplicar
más veces la molécula. La segunda pregunta que nos hicimos en el laboratorio, la primera se contestó con mutaciones, la segunda se contesta en función de algo que llamamos el estrés oxidativo. El estrés oxidativo no es más que la pérdida del balance entre la formación de radicales de oxígeno, mal llamado así, o especies de oxígeno reactivas, y la capacidad de la célula de producir antioxidantes. Entonces, cuando se pierde este equilibrio, la célula está comprometida, detiene su crecimiento o incluso puede llegar a un estado de necrosis. Estoy hablando del hongo, pero obviamente eso también ocurre en las plantas. Entonces, la pregunta que nos hicimos fue si el hongo tenía la capacidad de tolerar al peróxido de hidrógeno, al superóxido y al cingulete de oxígeno. Si nosotros pensamos, si nosotros nos convirtiéramos en el hongo y estamos dentro de una hoja o sobre de una hoja, estamos expuestos a luz ultravioleta, a choques de calor, ¿sí? Pues a los fungicidas y a una gama de condiciones medioambientales que en realidad le causan un estrés al hongo, pero ese estrés adapta o condiciona al hongo a ser más tolerante o más resistente. Entonces, en esta diapositiva mostramos que el hongo vive en una piscina de peróxido de hidrógeno, por así decirlo, porque todas estas condiciones conllevan a la producción de esta molécula estable. Entonces, lo que hicimos en el laboratorio fue, bueno, si tiene la capacidad de nadar en peróxido, vamos viendo en cuánto tiempo lo degrada. Usamos concentraciones que van desde 10 hasta 30 milimolar de peróxido. La planta jamás va a alcanzar estas concentraciones de agua oxigenada en los tejidos. Si la alcanzara, prácticamente se estaría suicidando ella misma. Entonces, llegamos a la conclusión de que el hongo en menos de 60 minutos prácticamente ya degradó la mayor cantidad del agua oxigenada en alguna de esas concentraciones. Por otro lado, hemos hecho experimentos de 1 molar de peróxido y el hongo sobrevive perfectamente, lo atontamos, pero sobrevive, ¿no? Lo retenemos, lo cambiamos del sistema del peróxido y empieza a crecer nuevamente, como pasa con los fungicidas. Bueno, si eso pasa con el peróxido, con la radiación ultravioleta y con el paraquat, que es un herbicida que lo que hace es comer el poder reductor celular, entonces, ¿cómo le va al hongo cuando yo lo expongo a fungicidas en relación a la síntesis de las enzimas catalasas, que son las enzimas especializadas en la degradación del peróxido? Bueno, pues podemos ver que a los 90 minutos de exposición del hongo a los fungicidas, las actividades de estas enzimas, porque son 3, aumentan, ¿sí? Tienen 2 catalasas y una catalasa peroxidasa. Entonces, el hongo es una máquina de degradación de agua oxigenada. Bien, para seguir con esta historia, pues decidimos usar inhibidores de catalasa, inhibidores de superóxido dismutasa, un dietil-dietilcarbamato. ¿Suena a alguna molécula conocida este dietil-dietilcarbamato? Pues sí, a los dietilcarbamatos tipo mancozeb. Entonces, lo que hicimos fue mezclar a el hongo en presencia de mancozeb, propiconazol, con estos inhibidores de estas enzimas antioxidantes y pues en efecto la sensibilidad aumenta. Es decir, este efecto de protegerse con enzimas antioxidantes cuando yo logro inhibirlas hace que el hongo sea más sensible a los fungicidas. El problema, ustedes pueden estar pensando, ¿dónde venden ese 3-aminotriazol y dónde venden ese dietil-dietilcarbamato? Pues en la tienda de la esquina, pero no sugiero usarlo porque también es veneno para nosotros. ¿Ok? Entonces, simplemente es un acercamiento experimental donde queda muy claro que las condiciones oxidantes y antioxidantes son las que protegen al hongo, más allá de las mutaciones que el propio hongo desarrolla a través de estas recombinaciones por exposición a los fungicidas. Bien, esto fue un poco alarmante. En el laboratorio logramos aislar cepas oscuras y cepas albinas de este hongo. Cuando nosotros exponemos
cepas albinas o con baja productividad de melanina al mancozeb, lo que provocamos es que el hongo sintetice melaninas, es decir, llene su pared celular de este pigmento que funciona como un antioxidante y como una barrera física a la penetración de lo que sea. ¿Ok? Entonces, aquí estamos midiendo prácticamente genes asociados a las policétidosintasa 1 y 2 asociadas a la síntesis de melanina tipo dihidroxinaftaleno, 1,8-dihidroxinaftaleno, y con eso, pues el hongo se defiende. Es lo que vemos cuando el hongo la espora logra germinar y tiene este crecimiento epifítico y ustedes pasan la avioneta con el mancozeb, pues lo ponemos oscuro al hongo y desde ahí ya el hongo empieza a estar capacitado, gracias a esta melanina, a sobrevivir a lo que sea. ¿Ok? Bien, esta diapositiva la he presentado en Colombia y la he presentado aquí en Ecuador. Y nosotros tenemos la palabra encabronar, es decir, hacer enojar al hongo. No lo haga usted enojar, no lo cabree o no le pegue a la negra, como dice una canción de Joe Arroyo. ¿Por qué no le pegue? Ahí les va. Y esto es una cuestión verídica. Algunas veces el productor, en esa desesperación de que ya no sabe qué hacer con sus fungicidas y con su problema de quemado de hoja, pues llega gente y te recomienda cobre, aplicar cobre. Te llega y te dice, aplique usted peróxido o ponga ozono. Y ahí ve usted a las maquinitas generadoras de ozono en la plantación liberando ozono. ¿Cuál es el resultado? Un quemado excesivo de la plantación. ¿Sí? Más allá que estos son agentes oxidantes naturales de los tejidos vegetales, los estudios moleculares que hemos hecho muestran este efecto de agresión gracias a la melanina. No solo la melanina que queda en la pared celular, sino la melanina que elimina o excreta hacia el tejido foliar. Por lo tanto, ¿cómo le hace el hongo para sobrevivir a todos esos ambientes oxidantes? Bueno, pues tiene una proteína llamada NOX, NADPH oxidasa. Esta enzima naturalmente es como un ojo de nuestras células para ver que hay una alteración hacia el exterior. Al percibir estos daños, la enzima se activa. Es una enzima que tiene una proteína que tiene dos actividades: la producción de superóxido y tiene unida una superóxido dismutasa que produce peróxido. El incremento de peróxido entra a la célula y activa un factor de transcripción que al unirse al ADN prende toda la respuesta antioxidante, prende toda la síntesis de melanina, ¿sí? Y principalmente, algo que nos llamó mucho la atención, fue la proteína FLR1. FLR1 es una bomba de expulsión. Ustedes ponen el fungicida, el hongo lo toma, hay una alteración o una activación genética, sintetiza esta proteína y simplemente lo expulsa. Nunca alcanzamos la concentración efectiva para matar al hongo, porque así como está entrando, estas proteínas están eliminando los fungicidas o cualquier molécula que le cause daño al hongo. Por eso estas proteínas se llaman proteínas de resistencia a multidrogas. Lo más estudiado de estas proteínas son en las células tumorales humanas. Ponemos una quimio y el tumor elimina esa quimioterapia a través de esta proteína, o de estas proteínas, así que nunca se alcanza la concentración para matarlo. ¿Ok? Bien, estos hallazgos resaltan la importancia del sistema antioxidantes para mantener la viabilidad celular, para adaptarse a los fungicidas y para activar mecanismos moleculares, llámese bombas de expulsión, síntesis de pigmentos, quizás desde los primeros minutos de exposición al agente tóxico.
¿Ok? Ahora pasemos a la otra parte. Esta es cómo el hongo se defiende. Ahora hablemos cómo el hongo ataca. Y ataca más o menos igual. Pero ahora utiliza a su melanina, utiliza esta alteración hormonal que limita la producción de especies de oxígeno reactivas, por ejemplo, ese incremento en la fase necrótica de salicílico y etileno que reprimen la actividad de ácido jasmónico. Entonces, en esta locura hormonal, pues la planta no le queda otra más que morir. Bien. En un estudio de Alice Churchill, en un artículo de Alice Churchill, muestra esta figura que nos gustó mucho. La pigmentación del hongo condiciona la agresividad del mismo. Más allá de esas 1000 enzimas que son secretadas, entre 500 de ellas degradadoras de la pared celular vegetal, ¿sí? Pues tienen otros factores que pueden ayudar a la virulencia. Bien. En el año 2000, un grupo alemán, el grupo de Hoss, encontró que hay una molécula que inhibe la síntesis de la melanina, el triciclasol. Aplicaron triciclasol en un spray en hojas colonizadas por pseudocercóspora. En aquel tiempo todo el mundo le llamábamos Mycopharela, ¿sí? Y la respuesta fue un aumento del quemado de la hoja. Es decir, la inhibición de la melanina hace que haya una mayor necrosis. La respuesta fue que al inhibir esta melanina se incrementan intermediarios como la yuglona y la vermelona, que son dos moléculas que absorben la luz ultravioleta y funcionan como fotosensibilizador, generando cingulete de oxígeno, la especie de oxígeno más reactiva y más agresiva, y con eso mata a la célula o induce la necrosis. Entonces nosotros jugamos con otras moléculas que son inhibidoras de la melanina, como el triciclasol, la tropolona y el piroquilon. Nuevamente, no se los recomiendo. Son muy tóxicas también para nosotros, son venenos, ¿sí? Bien. En un estudio de una tesis doctoral de David Ortiz, hace algunos años, este cuate le gustaba, hacía unos cortes de hoja y unas tinciones preciosas. Hicimos un seguimiento histológico, pero también molecular, de el crecimiento del hongo, la acumulación de peróxido y la síntesis o la aparición de la melanina en el tejido foliar, no en la pared celular del hongo. Bien, siguiendo las escalas, la escala francesa, la escala de Fourier, nosotros colectamos hojas y medimos a través de tinciones y a través de pruebas moleculares la cantidad de hongo. El azul de anilina, todavía en la segunda y en la tercera foto podemos ver rayitas azules en esos espacios intercelulares. Ese es el hongo. El hongo ahí está metido, ahí está colonizando, está simplemente esperando el cambio hacia la necrosis. El sulfuro de plata sirve para medir la melanina y el 3,3-diaminovincidina para medir el peróxido. ¿Qué encontramos? Bueno, la colonización prácticamente se da, la principal colonización se da entre la hoja cigarro y la primera hoja. Recordemos que el hongo entra por cualquier estoma, bañamos de esporas, encuentra un sitio, entra, entonces no es una colonización de que lo ponemos en un punto y el hongo avanza colonizando toda la hoja. El hongo coloniza desde el punto donde entra. Entonces alcanzamos la máxima cantidad de células entre la hoja cigarro y la primera hoja. Después esto va declinándose hasta la etapa 5. El hongo tuvo miedo y se fue. No, el hongo se degrada porque al partir de esta degradación del propio hongo se activan estos sistemas de senescencia. Entonces el hongo por sí mismo está modulando a través de su aparente desaparición en la hoja, está modulando la necrosis. O también lo pueden asociar a que esta desaparición, desde este momento, en el estado 4, el hongo ya está esporulando fuertemente. ¿Ok? Entonces, segundo tema, la cantidad de peróxido. El peróxido aumenta justamente hasta la etapa 3, después decae, pero lo más interesante
es que después de este pico de acumulación de peróxido se acumula la melanina. Es decir, la melanina es un inductor y ya lo vimos en la diapositiva pasada. Nosotros ponemos peróxido, ponemos mancozeb o cualquier molécula que altere el estado redox del hongo y el hongo decide producir melanina. Bien, estos son gráficos que lo único que indican es que el hongo produce cingulete de oxígeno o la melanina produce cingulete de oxígeno, especie muy tóxica, degradante, destructora de las paredes celulares y las membranas celulares. Y aquí nosotros lo que encontramos es una cepa oscura contra una cepa semialbina y encontramos que la emisión de cingulete es menor en la cepa menos pigmentada. Y esto pues tiene una correlación con la figura que mostró Alice Churchill de a mayor pigmentación, mayor quemado de hojas. ¿Ok? Bien. Con esto de que está de moda los multiversos y los metaversos, pues este hongo tiene un multiverso asociado especialmente al estrés oxidativo y a su interacción con Musa acuminata, con la planta. Y esa interacción está ligada a estrés oxidativo o especies de oxígeno reactivas, ¿sí? Estas especies de oxígeno reactivas se producen por fungicidas, ¿sí? Provocan que la espora sintetiza melaninas o peroxidasas en pared celular que luego repriman o inhiban al estrés, o esta producción de estrés hace que el hongo se adapte a través de NOx, a través de HOC o de una serie de condiciones que le permiten el crecimiento lento pero seguro, ¿ok? Y luego, pues estos ROS pues controlan algo muy interesante, la apertura y el cierre estomático. Entonces el hongo está haciendo un trabajo distorsionando o alterando el mecanismo o las condiciones redox celulares de la planta. Eso es al momento de la colonización. En el paso de la fase biotrófica a la necrotrófica, pues sabemos que hay producción de etileno, salicinato, jasmónico, que el mismo hongo controla, y sabemos que estas moléculas producen especies de oxígeno reactivas, y este incremento de especies de oxígeno reactivas hace que el hongo se vuelva más malo, más villano, más destructor. ¿Para qué quiere el hongo nutrientes? Pues necesita reproducirse. Entonces en esta reproducción él necesita una gran cantidad de energía. Simple. No hay que pensar más. ¿Sí? Y en la última etapa, pues bueno, ya para matar a la célula, la melanina más luz ultravioleta, algunas otras fototoxinas o senescencia inducida por etileno salicilato van a aumentar la concentración de especies de oxígeno reactivas, van a inducir la esporulación, favorecen la necrosis y la planta se quemó. ¿Ok? Un momento. Muy bien. Ahora dejemos al hongo de lado. Es un problema y es un problema serio. Pero ahora pensemos en la planta. Y la planta, en especial el banano, o prácticamente ya todos los cultivos, viven bajo una condición de estrés. Estrés asociado a temperatura, a inundaciones, a sequía, a pesticidas, ¿sí?, incluyendo los fungicidas, a hongos, a bacterias, a no saber qué hacer con la fertilización, si pongo, no pongo, fertilización, si pongo de más, ¿sí?, y a la luz ultravioleta. Todo el mundo está muy preocupado por la salinidad, por la sequía, ¿sí?, por las olas de calor o por inundaciones, pero especialmente salinidad y sequía. En algo que realmente nos debemos de preocupar es en la intensidad de radiación de luz ultravioleta que estamos teniendo en este momento en los cultivos. De hecho, en México, yo no sé si aquí en Ecuador, en México se mezcla el cultivo de banano con palma de coco alta. Se dice que esa condición de sombra hace que
la severidad de la cigatoca disminuye. Entonces, la luz ultravioleta, como vimos, a través de la melanina, provoca la necrosis, ¿ya? Bueno, entonces las plantas están bajo estrés. A este estrés le llamamos estrés multifactorial. Y ustedes que están en el campo, en la mañana pueden estar expuestos a una condición de radiación, en la tarde a otra, a una condición de una ola de calor o a un golpe de lluvia, a una inundación media. Es decir, la planta está sufriendo cambios o exposiciones a diversos tipos de estrés, incluso en un periodo de 24 horas, sin sumar al que deshoja, al que cosecha, o al que fertiliza, o al que pone el agua y se le olvidó cerrar el riego, ¿no? O no le puso agua ese día al cultivo. Entonces, bajo esta condición, hoy en día el término bioestimulantes está pues más allá de la moda, ¿no? Se está mostrando que tienen capacidades para proteger a las plantas contra el estrés biótico y abiótico y reducir el estrés oxidativo. Y nos vamos a ir por ahí por las cuestiones del tiempo, pero básicamente ya hay muchos datos científicos aprobados que los bioestimulantes pueden funcionar perfectamente. Dentro de los bioestimulantes tenemos desde extractos de algas, bacterias, aminoácidos, ácidos fúlbicos, húmicos, ácidos carboxílicos, bueno, una listota de bioestimulantes. Nosotros nos vamos a enfocar a dos: bacterias y aminoácidos. Pero ¿qué características tienen estas bacterias? Son bacterias propias del cultivo, son bacterias endófitas. Nosotros tenemos más de 10 años trabajando con este tipo de microorganismos. Las bacterias endófitas son aquellas que residen en las plantas, incluso en los mismos espacios intercelulares donde habita el hongo, intercambiando comunicaciones o protegiendo a la planta basados no en la buena onda de la bacteria, sino que ahí tiene un nicho y sabe que si esa casa muere, ella también se va. Entonces, estas interacciones de las bacterias endófitas, que por ejemplo pueden estar colonizando las raíces, ¿sí?, o los estomas. Esas bacterias que ustedes ven ahí alrededor en las células guarda se llama Bacillus amyloliquefaciens. Y seguramente han escuchado ya que hay muchos productos de Bacillus amyloliquefaciens. Bueno, este es el endófito, ojo, porque no es lo mismo el Bacillus amyloliquefaciens que lo cogí en la calle o en el suelo, al que vive y sabe colonizar el tejido estomático. Bien, este Bacillus amyloliquefaciens, si yo lo saco, primero, es un buen inhibidor del crecimiento fúngico. 2, sintetiza ácido abscísico. Entonces, estas bacterias entran al rescate en algunas ocasiones para proteger su nicho. ¿Ok? En las raíces, ni se diga, ¿no?, la formación de la secreción de auxinas para estimular pelos radiculares, absorber nutrientes y una serie de moléculas importantes para el cultivo, ¿no? Entonces, a todo esto se relaciona las bacterias endófitas. Y hay un grupo de bacterias que tienen la capacidad de producir una enzima que se llama ACC deaminasa, que inhibe la síntesis del etileno. Bueno, en los trabajos de laboratorio nosotros hemos inoculado en plantas de banano crecidas en arena de playa, en arena de desierto o en arena libre de nutrientes. 0 materia orgánica, solo inoculamos las bacterias. Estas bacterias tienen la capacidad de colonizar nuevamente. Hoy en la tarde en la comida hablaba con los amigos de Agrotech Ban que estas bacterias, si yo las pongo a raíz de suelo, buscan la raíz, penetran la raíz y suben a la hoja en un tiempo de 30 a 40 días. ¿Por qué suben a la hoja? Porque yo las aislé de la hoja.
Entonces realmente siempre regresan al mismo nicho. Les decía también que si yo pongo estas bacterias, porque las aplicamos por riego, y ustedes van y las encuentran en el suelo, pues no funcionó. Estas bacterias desaparecen con el tiempo porque entran en un proceso de colonización interna y se mueven hacia las hojas. Bueno, ¿cómo nutren estas bacterias ¿Cómo nutren estas bacterias a las plantas? Pues ceden su nitrógeno. La planta se come a las bacterias, el nitrógeno de proteínas, ácido nucleico, se integra a la estructura celular de la planta. Bien, estos son dos trabajos que tenemos, uno en agave tequilana y uno en banana Cavendish. Bien, rapidísimamente, nosotros desarrollamos una fórmula, tengo 10 minutos para hablar de todo esto, desarrollamos una fórmula en la cual la principal base es que estas enzimas inhiben la síntesis del etileno, ¿sí? Además de algunas otras monadas como fijación de nitrógeno, como solubilización de fosfatos, como la producción de auxinas, pero especialmente nosotros las seleccionamos por su capacidad de inhibir in vitro al hongo de la cigatoca negra. Y decían hace un momento, la proporción de bacterias que uno lleva al laboratorio y que son funcionales no son ni siquiera del 10%, son del 1%. Nosotros aislamos 900 bacterias y solo tenemos 8 funcionales para el manejo de cigatoca. Esto está patentado y nos atrevimos a llevarla a campo a través de una producción on-farm. Ahí mismo en el campo las producimos, las reproducimos, las aplicamos. Las flechas indican en el momento de la aplicación de la fórmula. Y nosotros nos basamos en el índice ponderado de infección y lo que vimos que es la incidencia y la severidad de la cigatoca. Y cuando empezamos en esta serie de huertos, teníamos algo que, basado en este índice, estaba quemado. Las aplicaciones son mensuales, ¿sí? Tenemos algunos picos, algunos brotes, porque se olvidó fertilizar, se olvidó cosechar, se olvidó regar, se olvidó algo, ¿sí? O también asociadas a la temporada de lluvia. Obviamente, estas bacterias bajan este índice, pero pues no son mágicas, ¿no? Simplemente. Entonces, estos son un seguimiento que hicimos en una huerta, le llamábamos la huerta milagro, porque era un milagro que hubiera fruta, ¿sí? Entonces, ese es San Ángel. Fuimos de 2018 a 2021 y como pueden ustedes ver, los parámetros tanto de productividad como de cigatoca negra se fueron modificando, ¿sí? Agarramos plantas de 6 hojas totales, ¿sí? Con hojas en pizca de 2,82, con un PPI de 0.40, ¿sí? Con un número de hojas al corte de 2.3, ¿sí? Número de manos 3.5. Y a medida que fuimos aplicando mensualmente, por 4 años, los parámetros cambiaron, ¿sí? Incluso esta huerta, en el momento que nosotros nos metimos a este milagro, esta era la mejor huerta del productor ahí en el Valle de Tecomán, en Colima. ¿Qué vimos? Pues aumento de la productividad, ¿sí? Pasamos de racimos de 3, 4 manos a racimos de 9 manos en promedio, 10 manos en promedio. No me la compren. Las bacterias iban con un plan de manejo de pesticidas, de fertilización y todo. No solo llegamos y tiramos bacterias y todo cambió. Eso sería fenomenal, ¿no? Bien. ¿Cómo funcionan estas bacterias? Y a lo mejor le pido a Paul que me regale 3 minutos. ¿Cómo funcionan estas bacterias? Yo las pongo y activo el microbioma endófito de la planta. Es decir, yo siempre dije, qué mágico llegar, tirar un bicho y que la planta mejore. No es así. La aplicación de ese microorganismo, de entrada, la planta lo reconoce como algo extraño. Después estas bacterias se comunican a través de una serie de flavonoides de la planta hacia la bacteria y de quitoligosacáridos
de la bacteria hacia la planta. En esta comunicación, digo, ya somos amigos, permiten la colonización, pero en ese impacto se activan microbiomas. Y estos microbiomas endófitos son los que están haciendo la chamba. Después llegará la colonización, sí, pero la primer chamba es la activación de estos microbiomas, ¿sí? Aquí vemos estos cambios, donde está el rectángulo rojo, pues son bacterias, una de ellas comercial, un Bacillus subtilis comercial, el fungifree se llama en México, ¿sí? Y bueno, cambios en el microbioma. Los bacillus son reconocidos de primera instancia como algo ajeno, quizás hasta peligroso. Y eso es cuidado también. Entonces, nosotros propusimos esta teoría donde las plantas, a través de un mecanismo de estrés, activan un microbioma y estas bacterias llegan y rescatan a esas plantas, bajando el estrés oxidativo. Y con esto, pues simplemente un número rápido, el número de aplicaciones, a medida que fuimos progresando, se lograron bajar 12 aplicaciones, es decir, de 4 aplicaciones mensuales a 3 o 2 aplicaciones en algunos momentos por las condiciones medioambientales que así lo permitían, ¿sí? Pero también esto funcionaba siempre y cuando pues, hubiera buena labor en el campo. Si no había buena labor, pues pongas lo que le pongas, no funciona, ¿sí? Toleran mejor la radiación, al calor, hay descuidos y hasta descuidos en la fertilización. Les dije que son comidas por las plantas, racimos más homogéneos, etcétera, etcétera. Y un tema que los cigatoqueros decían es que si había un quemado, la plantación se recuperaba más rápidamente, ¿no? Bien, a esto nosotros le llamamos, pues bueno, las bacterias pueden ser biocidas, sí, pero eso lo vemos en el laboratorio, en la planta, en la plantación no lo vemos. Pero todas estas características que tienen las bacterias con respecto a la comunicación con el tejido vegetal, pues nosotros creamos un término llamado convivencia. Las bacterias hacen que las plantas convivan con su patógeno o el patógeno conviva con la planta. ¿Y cómo podemos modular esto? Bueno, pues a través de estrés oxidativo. Si reducimos el estrés oxidativo, provocaremos que haya una mejor convivencia. Y eso es de lo que nos hablan los bioestimulantes, ¿sí? Aumentan la resistencia estrés biótico-abiótico y reducen el estrés oxidativo. Entonces, en 2024, el año pasado, entramos en contacto con Vivérica y nos dijo, tengo un producto que se llama Terrasop, no estoy vendiendo, simplemente me dijeron, es una mezcla de aminoácidos y queremos ver si funciona como bioestimulante. Este producto, Terrasop, tiene una alta proporción de ácido glutámico, glicina, prolina, pero el principal aminoácido es el glutámico. Y si nosotros nos vamos a la literatura, pues uno de los mejores aminoácidos recomendados para bioestimulación es el glutámico, ¿no? Entonces trabajamos plantas con glutámico y plantas con el producto de Vivérica. Sabemos que todas las condiciones de estrés pasan por una proteína llamada NADPH oxidasa o RBOH, ¿sí? Y los aminoácidos, a través de modulaciones de calcio, también activan las RBOHs vegetales. Entonces, decidimos hacer algunas pruebas moleculares. Esto no voy a entrar en detalle, simplemente cualquier tipo de estrés pasa a través de estas NOx o a través de estas RBOH. El RBOH ahí es el ojo que está viendo qué está pasando allá afuera y basado en ese ojo es una proteína que modula la síntesis de etileno en raíces, el peróxido de hidrógeno, etcétera, etcétera. Bien, ya nos quedan pocas. Lo que nosotros hicimos fue aplicar el producto comercial y el glutámico foliarmente en concentraciones que se usan en campo, ¿sí? Y lo que encontramos es las NOx son activadas brutalmente por el ácido glutámico, pero brutal. Eso explica su efecto bioestimulante. El Terrasop o el producto comercial no lo hace.
Sin embargo, todo el sistema antioxidante se prende. Es decir, este conjunto de aminoácidos no activa directamente a la NOx, sino a través de mecanismos alternativos que llevan a la acumulación de catalasas, superóxido dismutasas, glutatión reductasas, entre otras peroxidasas. Y algo que llama mucho la atención del glutámico y explica esa activación grande es que se inhiben las catalasas, las enzimas o la expresión del gen de catalasas en las hojas. Bien. Esto también fue una sorpresa. Nosotros aplicamos en las hojas y también medimos la expresión genética en las raíces. Y encontramos, o nuestro acercamiento después de varios ensayos, es que el producto comercial activa sistémicamente las NDPH oxidasas, sí, ligeramente, tanto en la hoja como en las raíces. Y en las raíces no hay expresión de NOx. Todo el sistema antioxidante en raíz está aumentado varias veces cuando, insisto, nosotros aplicamos en la hoja. Y algo que nos gustó mucho es esto. Estos 3 genes, este tiene que ver con la síntesis de etileno, ¿sí? Genes que tienen que ver con la síntesis de flavonoides y de compuestos fenólicos, ¿ya? Se expresan en las raíces. Y esto nos llevó a pensar en un estudio que tenemos previamente, donde los flavonoides y los compuestos fenólicos atraen microorganismos benéficos del suelo, permiten la colonización de las raíces y la planta se recupera. ¿Ya? Bueno, me brinco esto, es la manera como funciona el glutámico, por eso es tan violento. ¿Ya? Y me hicieron una pregunta sobre el mancozeb. Yo ya les mostré que el mancozeb es un fungicida que altera el estado redox celular, que el hongo pues ya no podemos decir que se lo come, pero es muy tolerante. Y nos preguntamos si el mancozeb pudiera intoxicar o causar un problema de intoxicación en las hojas o provocar algún estrés en las hojas. La respuesta es sí. Activa 4 veces la NOx, 2 NOx son activadas 4 veces. También se activa un sistema antioxidante, se reprime la catalasa como en el glutámico, pero lo interesante es el incremento de SAP7. Esta enzima es una enzima que responde al ácido axísico. Modula el cierre estomático, la apertura y el cierre estomático. Y hay datos en soya que la aplicación de mancozeb bajo condiciones de soya en estrés salino protege o aumenta la protección contra estrés salino de la planta. La explicación es: mancozeb altera el estado redox, se producen especies de oxígeno y eso induce la producción de óxido nítrico. Y el óxido nítrico regula apertura y cierre estomático. ¿Sí? Entonces, nosotros nos vamos a meter fuertemente en este tema. Si esto es cierto, que estos niveles de SAP y se está produciendo ácido axísico de una manera controlada o incontrolada, pues puede explicarnos la toxicidad. Técnicamente, yo lo decía en la mañana, si el mancozeb induce el cierre estomático, ¡qué bueno! Porque el hongo no va a penetrar el estómago. Pero qué malo, porque la planta no va a poder intercambiar nada. Va a haber una reducción de la fijación de carbono, no hay ciclo de Calvin, no hay azúcares, no hay energía, no hay crecimiento y por lo tanto puede haber clorosis. El tema aquí es, y ya para terminar, ustedes enfrentan un mundo muy complejo donde todo esto los ataca y todo está ligado a estrés oxidativo, definitivo. Conclusiones: cualquier estímulo de estrés biológico, químico, fungicidas activan la ROS. Si son incontroladas estamos en problemas. El mancozeb activa ROS, al parecer cierra estomas. Pero el tema importante sobre el ácido glutámico es bueno, sí,
pero en una planta que no está bajo estrés, donde la vamos a prevenir contra un ataque, pero si la planta ya está bajo estrés solar, biológico, salino y el humano, pues simplemente sumamos otro factor de estrés que en vez de beneficiarnos puede alterarnos. Y bueno, yo creo que ahí lo dejo, ¿sí? A ver. Estos son los colaboradores. Este de acá es mi hijo, es mi mejor experimento, pero es el más caro, ¿sí? ¿Sí? Y bueno, estos, si quieren tomar fotos, son todos los artículos del grupo que hacen un resumen de lo que yo les platiqué hoy mismo. Muchas gracias. Y gracias, Paul, por la paciencia. Démosle un fuerte aplauso al doctor Miguel Bertrán.